Continuamos entonces, chicos, y veníamos hablando entonces que las características de las angiospermas, entre otras, era que tenían semillas protegidas, un ovario propiamente dicho, constituyen los grupos dominantes en la Tierra, es decir, en cuanto a los vasculares, quiere decir esto que la mayoría de las plantas que están en el planeta son angiospermas. Están dentro de este grupo, que son de semillas cubiertas y que además de eso tienen una reproducción sexual y que son capaces entonces de tener una fisiología completa, una función completa en cuanto a la producción de flores y frutos. Además de esto, podemos decir que aparecieron hace más de 150 millones de años, como ya les dije anteriormente, y estas están aproximadamente entre 220.000 especies o más. Las antofitas, plantas con flores adaptadas a casi todos los ambientes, hay más de 235.000 especies en el planeta, es decir, que casi toda la mayoría de las plantas que nosotros vemos en el planeta pertenecen a este grupo de antofitas. Y son plantas vasculares con reproducción sexual único por doble fecundación, es decir, que hay un gameto que fecunda, que hace la función del gameto femenino y con dos gametos masculinos, es decir, que hay una doble fecundación y es único en las plantas. Esta doble fecundación es única en las plantas con respecto a este tipo de reproducción sexual. ¿Ya? Continuando entonces, decimos que dentro de las características generales de estas plantas, de las angiospermas, tenemos las que son de monocotiledóneas y de dicotiledóneas. Los cotiledones no son más que las hojitas que nosotros vemos en las ápices de las plantas, y estas pueden venir el número de 1 o el número de 2, son aquellas hojitas tiernas. Esas hojas son las que permiten que la planta pueda obtener a través de los vasos conductores los nutrientes necesarios, las sustancias necesarias para que pueda existir la germinación de la semilla. De suma importancia, de hecho, es parte de la evolución de las plantas que esto sea conformado dentro de ellas para poder mantenerse o perpetuar la especie durante muchísimos años. Las de monocotiledóneas, que son las que tienen un solo cotiledón, es decir, una sola hojita de esas en el ápice, tienen semillas de un cotiledón, es decir, que solamente ese solo cotiledón es la que le va a proporcionar ciertas sustancias para su crecimiento. De hecho, estas plantas no son las más grandes, son generalmente las plantas más pequeñas, las menos evolucionadas. Cuando hablamos de dicotiledones, estamos hablando de dos cotiledones, y estas son las plantas que están más desarrolladas, en las que componen entonces los árboles, los arbustos y las hierbas. La raíz generalmente en los cotiledones son fibrosas, es decir, que no son raíces profundas, como en algunas plantas rastreras y algunas plantas que son de carácter de enredadera, que no tienen una semilla propia, que no tienen una raíz pivotante, es decir, fija, que ancla a la planta al suelo. Las dicotiledóneas sí tienen una raíz pivotante, y esta raíz pivotante también viene ramificada, y a través de estas ramificaciones es que las plantas pueden obtener sustancias y nutrientes del suelo para que puedan ellas desarrollarse, además de elaborar su propio alimento. El tallo es sin cambio vascular y generalmente son herbáceas. Ese cambio vascular no les permite, es decir, que no tienen esos los conductos vasculares para que éstas puedan entonces poder llevar y traer, o poder transmitir o transferir, que sería la palabra correcta, transferir sustancias propias que son importantes para el crecimiento de la misma. En cambio, estas sí tienen cambio vascular, que significa que el xilema y el floema cumplen una función completa de transporte de nutrientes dentro de la planta. En esta están las plantas herbáceas, que es estas plantas que nosotros generalmente hablamos, algunas epífitas, que no tienen raíces profundas. Mientras que en las dicotiledóneas están los árboles, los arbustos y las hierbas, es decir, que son aquellas que sí tienen estas propiedades.
Los haces conductores, en el caso de las monocotiledóneas, son muy dispersos. En el caso de los dicotiledones, esos haces conductores son en forma de anillo. ¿Por qué? Porque en el tallo, que son tallos leñosos, tallos propiamente dichos, se forman unos anillos, ¿ok? Que esos mismos anillos entonces son de carácter leñoso, generalmente en su mayoría, y son los que le van a dar de cierta manera la estructura, la rigidez a la planta, pero también el tiempo de vida de la misma. A través de nosotros, de esas cortezas del tallo, de esos anillos vasculares, nosotros podemos entonces medir qué tiempo puede tener una planta de existencia en ese contexto o en la tierra. Con respecto a las hojas, son nervaduras paralelas, es decir, que las nervaduras están una al lado de la otra, son paralelas, mientras que aquí son reticuladas, es decir, pueden tener las nervaduras varias formas en las hojas. Las nervaduras son esas venitas que nosotros podemos ver en las hojas de las plantas, y en las dicotiledóneas nosotros nos damos cuenta rápidamente cuando una planta es dicotiledonia, porque esta entonces muestra varias ramificaciones, varias venas en el envés y en la parte provista de la hoja. Con respecto a los flores, en las monocotiledóneas todas sus estructuras son iguales. Generalmente las flores no varían mucho, no cambian mucho de tamaño, sobre todo, y de forma. En cambio, en las dicotiledóneas son más se le denomina heteroclamídeas, porque las estructuras de las flores pueden variar, pueden cambiar. De hecho, hasta su color. Hay plantas de dicotiledóneas que son de la misma especie, pero las flores, esto pasa mucho en la cayena, las flores son diferentes unas de otras. En el caso de la parte floral, generalmente en las monocotiledóneas son trímeras porque tienen número de 3 hojas. Generalmente son números de 3 hojas la conformación de las flores. En el caso de las dicotiledóneas, son tetrámeras, es decir, que estas tienen más de 4 partes, entre 4 y 5 partes que conforman la flor. Y estas hacen, obviamente, denotar una gran diferencia entre una y otra planta. Entre las variedades de plantas que nosotros podemos medir aquí, y en su libro, ustedes la tienen en la página número 199, nosotros podemos decir que entre las monocotiledóneas se encuentran todas las gramíneas. Las gramíneas son generalmente el pasto que consumen los animales, los rumiantes, las vacas, los búfalos, las cabras, los ovejos, caballos, etc. Estas son generalmente las de monocotiledóneas. Entre otras podemos hablar de las palmeras, podemos hablar también de las liláceas, que como el ajo y la cebolla, de las bromeláceas, que es la piña y la puya y el riamondi, que es una fruta de ustedes acá, del Perú, y podemos también hablar de las orquídeas, Estas generalmente, el arroz, la caña de azúcar, estas que son gramíneas, que se consumen como pasto para animales, son de las que nosotros conocemos como monocotiledóneas. Las dicotiledóneas son mucho más variadas, entre ellas están las leguminosas, el frijol, la soya, el maní, entre otros. Están las malváceas, como el algodón. Están las crucíferas de hojas, como el col, como la lechuga, como el repollo. Se encuentran también las umbríferas, como la zanahoria, el perejil. Está la manzana, la fresa, la pera, la solanácea, como la papa, la ají, el tabaco. Están las compuestas, como el girasol. Es decir, que si nosotros las cucurbitáceas, como sandía, melón, entre otros, nosotros podemos ver entonces que hay una gran variedad de dicotiledóneas. Es decir, que en el planeta las plantas que están en mayor proporción de estas de más de 350.000 especies son aquellas que están dentro de las dicotiledóneas. De esta manera entonces nosotros hemos visto de manera general cuáles son las características del reino Plantae. En la próxima clase entonces vamos a concluir con la clase y ustedes entonces tendrán que entregar la parte del libro y lo que corresponde a esta clase. Bueno chicos,
Entonces nos vemos en una próxima clase, que estén bien, cuídense mucho y nos estamos viendo.